¿Te has fijado alguna vez que los reyes, bueno, no los reyes de Oriente, que nos conocemos, estamos en abril y ya estás esperando los regalos, los reyes de España o los reyes de cualquier otro lado, pero concretamente los reyes de aquí, cuando hacen una recepción oficial, el protocolo para saludarle? Es como si las... Está todo marcado, ¿no? Yo no sé muy bien realmente cómo es, pero yo veo como que los hombres hacen una cosa, es como que dan la mano, y las mujeres hacen como una especie de genuflexión que no podía hacer ahora porque me partiría la rodilla, no sé cómo se hace. Pero es como que es un protocolo establecido donde las mujeres y los hombres actúan de una manera diferente solo porque los reyes están delante. Ya sea un actor, ya sea un político, ya sea un equipo de fútbol o de baloncesto o de lo que sea, ya sean deportistas famosos, lo que sea. Pero siempre todos pasan por ese protocolo. Y no sé si te has dado alguna vez cuenta de que más de uno se equivoca y no sabe realmente, porque no todos los días te encuentras con los reyes de España o con cualquier tipo de rey. No te encuentras con gente así a la que tienes que comportarte según un protocolo, porque no es algo que tú haces cada día, no es algo que forma parte de tus historias corrientes del día a día. Y es gracioso porque realmente esto ha ido variando a lo largo de la historia. Seguramente alguien que se equivocara en el protocolo en la recepción del rey en la Edad Media no tenía la misma consecuencia que tiene hoy. Hoy se ríen un poco de ti en los medios de comunicación y ya está. Pero antiguamente quizá el protocolo era diferente y seguramente al rey no le iba a gustar mucho que te saltaras el protocolo. En la historia de Jerjes, en la Biblia, tenemos un encuentro así. Él no podías presentarte ante él sin que acabaras muerto o muerta. Así que cuando vemos la historia de Esther entendemos las connotaciones que tiene en la antigüedad para un rey de Persia, para un rey de Media y Persia, el que tú te presentaras ante él. Así que el protocolo de recepción de los reyes a lo largo de la historia ha ido cambiando también dependiendo de los países. Y a día de hoy es algo mucho más normal. Pues te equivocas, no pasa nada, ya está. Son personas como nosotros. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque te estoy hablando de cómo a veces cambiamos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, este objeto que tengo aquí, si has nacido más allá de los 2000 no sabes de lo que te estoy hablando, pero seguramente si tienes algunos años más sabes perfectamente qué es esto. Esto es un vídeo VHS, lo ponías en un reproductor que le llamábamos vídeo en la época y que pues podías ver las películas. Es que no sabría adaptarlo al día de hoy, pero es lo más parecido a algo que ya ha quedado bastante obsoleto, que es el reproductor de DVD. Pero esto era muy gracioso porque tardaba en rebobinar la vida entera y la calidad de la imagen es bastante mala, pero de niños flipábamos con esto cuando una nueva película de Disney, una nueva película que nos encantaba, llegaba al videoclub y entonces ibas corriendo a alquilarla. Pero tú imagínate qué cacharro. Esto no es tan antiguo. Es los 90 y no es tan antiguo, ya sé lo que estarás pensando, que soy un viejo, pero no es tan antiguo, es antes de ayer. Pero esto es antes de ayer, pero es que ahora luego fue otra cosa más curiosa y es, bueno, la serie de Friends, que es muy buena, pero es sobre todo este producto o este objeto que es los DVDs. Esto dejó obsoleto el VHS y de repente los vídeos se transformaron en reproductores de DVD, como te he comentado, y entonces veíamos las cosas con mejor calidad, con un formato mucho más pequeño, mucho más sencillo de llevar y donde cabían pues más información. Aquí tenemos una temporada completa, mientras que ahí no podías tener más de 1 hora, 2 horas de vídeo. Pero hoy en día ni siquiera una ni la otra usamos. Han quedado como piezas de museo, como piezas de reliquias en casa. Hoy en día utilizamos plataformas, HBO, Netflix, Disney+, utilizamos muchas cosas que no requieren ni se necesitan estos objetos, ni siquiera para la música. Y es interesante ver cómo nosotros mismos hemos ido cambiando a lo largo de la historia. Nuestras vidas cambian, nuestros elementos comunes cambian, nuestras historias corrientes no son las mismas hace 20, 30 años o hace incluso 10 de lo que son ahora. Y es curioso porque en la Biblia hay una historia que Jesús utiliza, es una parábola, es un dicho que Jesús utiliza para hablar de lo que te quiero hablar hoy. En Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17 dice: además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, y lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Seguramente has entendido poco porque hay palabras nuevas o diferentes que quizá nunca has escuchado, como odres, o quizá eres experto o experta en esto y sabes lo que significa. Pero los odres de cuero eran como
esto en España hasta hace no mucho se utilizaba. Yo recuerdo a mi tío de pequeño que bebía el vino desde una cosa que se llamaba bota y estaba hecha de cuero donde se guardaba el vino. Se bebía así, sin... Era pre-COVID, pero ya se bebía con las medidas y las restricciones porque nunca se metía la boca dentro de la bota, sino que se bebía a distancia, como cuando escancian la sidra en Asturias. Entonces, eso estaba hecho de cuero de animal. Y Jesús, cuando está hablando de esto, de meter vino nuevo en odres nuevos, cuando está hablando de odre, está hablando de esa pieza de cuero que es piel de animal donde el vino se metía dentro. De manera que el vino nuevo, con la fuerza que tenía, si era una piel vieja, lo reventaba. Y por otro lado, cuando estaba hablando de tela, estaba hablando precisamente de lana. Quien no ha ido al Zara y se ha comprado un jersey y cuando lo ha metido en la lavadora se ha dado cuenta que ese jersey ya no valía para él o para ella y lo tenía que llevar pues tu hermano o tu hermana pequeña o incluso tus hijos. Porque la lana cuando se moja en agua fría encoge. Y por eso Jesús decía que cuando tienes una tela vieja de lana y coges un remiendo nuevo y lo utilizas para reparar, para parchear lo nuevo, cuando se moja, encoge y tira del vestido viejo. Jesús está hablando un poco de algo que me parece súper pertinente para hoy, porque igual hoy más que nunca, en esta época de pandemia, este texto es pertinente. Porque vivimos como si estuviéramos intentando parchear las viejas cosas que hacíamos antes de la pandemia con las nuevas cosas que están aquí y que no sabemos cuánto tiempo se van a quedar. Es como si aún estuviéramos viviendo, ¿recuerdas cada Nochevieja que ese mismo día, antes de comenzar el nuevo año, estás esas horas o esos minutos un poco haciendo análisis de lo que ha sido ese año y a la vez proyectando lo que va a ser el nuevo año? Pues da la impresión de que ahora mismo estamos manejando el pasado y el presente futuro con las mismas manos, intentando parchear todo. Intentando descifrar qué de lo antiguo vamos a recuperar, y que nos gustaba sobre todo, y qué de lo nuevo, que algunas cosas nos pueden gustar o no, se va a quedar para siempre. Y vivimos como sociedad intentando parchear lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que antes se podía, lo que no se podía. Y es como que intentamos sobrevivir haciendo cosas, haciendo parches. Si no te puedo invitar a casa, al menos podemos ir a la montaña. Si no me puedo viajar, al menos podemos ir a tomar algo juntos. Si no puedo hacer esto, al menos puedo hacer lo otro. Pero realmente vivimos en una época de incertidumbre en la que no sabemos qué va a pasar. Cuántas cosas de las que estamos viviendo se van a quedar para siempre, cuántas cosas de las que vivíamos antes vamos a poder recuperar. Pero no solo parcheamos o estamos parcheando como sociedad ante las restricciones o ante las medidas de salud, sino a veces también como iglesia. Quizá estamos viviendo esto que Jesús hablaba. Este impedimento que Jesús hablaba de ser una persona antigua a transformarte a una persona nueva y conformarnos simplemente con parchear. ¿Cómo estamos viviendo como iglesia, los cristianos? ¿Cómo estamos viviendo? O si no eres cristiano, analízalo también. ¿Cómo estamos viviendo los cristianos, las comunidades religiosas, esta situación de pandemia? ¿Estamos parcheando? ¿Estamos realmente pensando en qué podemos recuperar del pasado y qué podemos vivir ahora en el presente y en el futuro? Por experiencia te digo, y seguramente tú lo sepas porque lo puedes ver a lo largo de la Biblia, quizás las comunidades religiosas, las personas cristianas, somos las que más nos cuestan los cambios. Es como que siempre hemos vivido en el A más B más C y nos cuesta adaptarnos a los cambios. También le pasaba a la iglesia en el tiempo de Jesús, a la religión en el tiempo de Jesús. De hecho, esta pregunta que a Jesús le hacen, o más bien lo que Jesús dice, es en respuesta a una pregunta que le hacen a Jesús. La pregunta es esta: ¿por qué los discípulos no ayunan? Ayunar es dejar de comer y era una práctica religiosa para prepararte para un encuentro especial con Dios. Jesús ayuna, Moisés ayuna, Elías ayuna, hay varios ejemplos de ayuno en la Biblia y era un momento de preparación para un encuentro providencial, un encuentro especial con Dios. Y los fariseos, estas personas que eran las más religiosas de las religiosas en la época de Jesús, increpan a Jesús y le dicen: pero tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Porque se están saltando las prácticas de la religión. Jesús reflexiona y dice esta parábola, este dicho, y lo que Jesús está intentando hacer referencia es al propósito de por qué existe la iglesia, al propósito de por qué existe la religión y al propósito de por qué existe la fe. Si la fe nos sirve para adaptarse a las nuevas realidades, viviremos anclados en tejidos viejos intentando parchearlo con tejidos nuevos.
El ayuno es algo que, aunque Silicon Valley lo ha utilizado o le ha añadido la palabra intermitente y parece que todo es mucho más guay y mucho más novedoso, el ayuno ya se hacía en tiempos de Jesús. Y Jesús, sobre todo, basándose en ese concepto del ayuno, les contesta con esta parábola, con este dicho, ¿para qué es necesario hacer ayuno? Si el ayuno es una preparación para un encuentro especial con Dios, ¿qué necesidad tienen mis discípulos de hacer un ayuno si ya están conmigo? ¿No te das cuenta que como cristianos corremos el mismo riesgo potencial que los judíos del tiempo de Jesús? Que los fariseos, más bien, los religiosos del tiempo de Jesús. ¿No te parece que corremos el riesgo de estar anclados y estar deseando recuperar esa vida normal que vivíamos antes de la pandemia sin darnos cuenta que de aquello realmente cumplía su propósito? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? ¿Cuál es el propósito de ese movimiento que Jesús empezó? ¿Cuáles realmente las necesidades? ¿De qué manera nos vamos a adaptar a la situación que estamos y sobre todo a la situación que ha de venir? Porque, como digo, somos muy propensos a encerrarnos en nuestras cuatro paredes con nuestro A más B más C. Y al final, una iglesia que siempre hace lo mismo y que está anclada en esas tradiciones y que van cogiendo fuerza y se van convirtiendo en la identidad de esa iglesia, es el resultado de una iglesia donde el propósito está centrado en lo que yo quiero, lo que a mí me hace sentir cómodo, lo que siempre he conocido. Y reconozcámoslo, las personas religiosas nos cuesta que nos cambien la iglesia. Nos resistimos a los cambios. Pero al final, una iglesia que se adapta a las necesidades de los demás, una iglesia que está por y para los demás, es una iglesia cuyo propósito es el resultado de estar preocupada en alcanzar a aquellas personas que necesitan a Jesús. Y en lo personal también nos pasa. Evidentemente no en lo superficial. Nos gusta esta nueva ola de decoración que mezcla lo antiguo con lo moderno, lo vintage, con lo novedoso. Esas mezclas nos gustan y nos gusta decorar incluso a veces nuestra casa así. O nos encanta ir a tomar algo a los locales donde mezclan cosas nuevas con cosas antiguas. Y seguramente tú en tu vida no estés siempre con lo viejo, no ves siempre las mismas películas, no viajas siempre a los mismos lugares, no haces siempre lo mismo, no quedas siempre con la misma gente. Pero me estoy refiriendo a lo más profundo. A lo más profundo de tu ser. ¿Vives parcheando? ¿O vives intentando ser una persona nueva cada día? ¿Vives intentando mezclar lo nuevo con lo antiguo? ¿O realmente estás apuntando a una nueva y mejor versión de ti mismo? Los cambios son dolorosos, yo lo sé. Porque también soy persona y también he cambiado. Y recuerdo que uno de los pasos más dolorosos en mi vida, uno de los cambios en el que tenía que dejar los remiendos viejos para empezar solo con remiendos nuevos, solo con tela nueva, solo con lana nueva, fue a mis 12 años. Y te cuento la historia. Con 12 años, yo cumplo en mayo, con lo cual las navidades de mis 12 años ya tenía como 12 años y medio, estaba camino a los 13 años. Recuerdo que estaba en ese momento en el que todos pasamos, ese momento en el que la adolescencia se vuelve un poco tormentosa, porque no sabes si eres niño y no sabes si eres hombre, porque realmente ni eres hombre ni eres niño y eres una cosa en medio que no tienes ni idea de lo que es. Y tienes sentimientos a veces maduros y a veces inmaduros, y tienes cosas que no entiendes y a veces cosas que crees que entiendes, aunque realmente estás hecho un lío. El caso es que cuando enfilaba esa Navidad, enfocaba o me acercaba a esa Navidad, recuerdo que le pedí a mis padres, vía Papá Noel, bueno, para eso ya sí que era más hombre, pero vía Papá Noel que me regalaran unos juguetes. Y recuerdo que yo, tiempo antes, cuando ya estaba acercando a mi cumpleaños, había decidido que ya quería ser un chico mayor. Y me había deshecho de todos mis juguetes y ya no tenía prácticamente juguetes, porque yo consideraba que un chico de 12 años pues ya no le interesaban los juguetes. Y a mí me empezaban a interesar más otras cosas, pues las chicas, el fútbol, que nunca me había dejado de interesar, pero en ese momento me interesaba mucho más. Así que había como decidido aparcar un poco mi niñez, ¿no? Mi infancia, y me estaba convirtiendo, había aceptado el reto de convertirme en un hombre, en un adulto. Pero recuerdo ese momento antes de Navidad que pegué un patinazo, pegué un frenazo y dije, pero es que quiero añadir esa tela vieja de nuevo a la tela nueva que estoy construyendo. Así que le pedí a mis padres que me regalaran un muñeco, unos muñecos. Pero no unos muñecos cualquiera, sino unos muñecos como estos. Yo no sé si tú sabes lo que es esto, pero esto se llama G.I. Joe.
Son mis muñecos preferidos de cuando yo era pequeño. Estaban basados en una serie de dibujos y eran como soldaditos de un bando y de otro. No tiene mucha importancia la serie, ni tiene mucha importancia los muñecos, solo para los frikis como yo que de aquel tiempo estaban flipados con esto. Y recuerdo el momento cuando mis padres me regalaron, creo que eran 2 o 3 muñecos como estos. Recuerdo el mismo momento que me lo regalaron, fue como Nochebuena, 12 años y medio. Me quedé mirando los muñecos y dije, ¿pero qué estás haciendo con esto? Si no eres un niño pequeño. Pero por otro lado, dentro de mí estaba esa sensación de alegría de que había recibido esos muñecos y fue una sensación súper extraña, dolorosa y traumática. Porque era como, por un lado yo quería ser mayor, pero por otro lado quería seguir siendo un niño. Era como si me estuvieran desgarrando la identidad. Es como si lo poco que yo tenía claro de mí mismo se estuviera desintegrando. Así que claro que es doloroso. Es doloroso pasar de remiendos viejos a remiendos nuevos, pero sobre todo es mucho más traumático cuando intentas armonizar los dos. Porque solo vas a sufrir. Y seguramente esto te esté pasando en tu vida. Nos cuesta dejar cosas atrás. Nos cuesta dejar cosas atrás porque muchas veces nos da miedo. Y el miedo es algo que nos paraliza. Nos cuesta dejar atrás aspectos de nuestro carácter que no nos gusta, pero que estamos más cómodos si no los cambiamos. Nos cuesta dejar atrás episodios traumáticos que hemos vivido. Traumas que nos están perjudicando en nuestro nuevo yo a día de hoy. Quizá incluso nos cuesta dejar atrás a personas que nos siguen doliendo en el corazón a día de hoy. Pero Jesús no quiere que hagas remiendos, Jesús no quiere que hagas parches, Jesús respeta lo que tú quieras hacer. Pero sobre todo Jesús te está diciendo, vas a vivir mejor, vas a vivir sin derramarte, sin desperdiciarte, sin desgarrarte, sin sufrir, si dejas las cosas viejas en su lugar y empiezas a hacer algo nuevo en ti. Jesús es consciente de lo que duele, pero Jesús sabe que hay cosas que es mejor dejar en el pasado para convertirte en una versión nueva. Hay otro texto que me encanta y me gustaría leerte. Se encuentra en Jeremías. Se encuentra en Jeremías capítulo 18, versículo 3 y 4. Dice, así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Versículo 6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Presenta a Jesús, es otra parábola, y presenta a Jesús como un alfarero, presenta a Dios como ese alfarero. Porque Dios, Jesús, es el maestro de las cosas nuevas. Es alguien que vez tras vez intenta crearte de nuevo. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, el que cree en Cristo nueva criatura es. Dios es consciente de que muchas veces te vas a venir abajo. De que muchas veces la pieza, tú como pieza vas a coger la forma original, te vas a deshacer y te vas a llenar otra vez de telas viejas. Pero Jesús te ofrece esto y te dice, oye, mira, escúchame, mira mis manos. Son como las manos del alfarero, que trata con cariño, que trata con cuidado a la pieza, que cada vez que sale mal, la vuelve a formar, le vuelve a dar la forma deseada, hasta que llega a ser aquello que se espera de la pieza. Jesús es ese alfarero y por eso quiere que pongas tu vida en sus manos, para que Él la moldee con cariño, con ternura, para que Él deseche la materia vieja y utilice materia nueva en tu vida, para ser una nueva persona. Y no se trata de renunciar a tu identidad. Al final el vino sigue siendo vino, el odre sigue siendo odre y la tela sigue siendo tela. No se trata de renunciar a tu identidad, se trata de realizar cambios para cada día ser una nueva persona en Jesús. Y por eso Jesús con esta historia te quiere decir que Él va a respetar tu capacidad de decisión y que Él solo te está intentando transmitir que en sus manos puedes dejar de parchear en tu vida. En sus manos puedes dejar de estar mirando el pasado con sufrimiento. El pasado puede dejar de ser una tortura. Y que puedes mirar al pasado y dejar las cosas en el pasado porque esos remiendos viejos ya no los necesitas. Porque ahora tienes remiendos nuevos, tienes lana nueva con la que construir una nueva prenda, una nueva vida. Jesús quiere invitarte a esto.
Y quizá eres una persona cristiana que ha sufrido durante mucho tiempo mirando las cosas del pasado. Y quizá incluso puede que estés enfadado o enfadada con Jesús porque sientes que no te ha acompañado en el pasado todo lo que te hubiese gustado, de la manera en la que te hubiese gustado que Jesús hubiese actuado. Pero Jesús te está diciendo, mira, escucha, deja las telas en el pasado, déjame hacer una nueva vida en ti, déjame crear algo nuevo, algo diferente en ti, una versión nueva de ti misma. No como a ti te gustaría, sino déjame a mí como alfarero, que yo te dé la forma que sé que te va a encantar. Quizá incluso eres una persona no cristiana y estás escuchando esto. Déjame que te diga que Jesús quiere que dejes ese pasado y quiere que te centres en el futuro. Y Él te invita a que si es tu deseo, si realmente lo quieres intentar, Él te puede dar la forma. Y descubrirás que en esta nueva versión de ti mismo, al lado de Jesús y en manos de Jesús, la vida cobra un sentido diferente. ¿Por qué no intentarlo?